El capitán Jake Morrison se encontraba en la sala de control de la Estación de Defensa Terrestre. Su rostro se veía cansado y enojado mientras leía el mensaje en la pantalla gigante. Las palabras eran claras y frías. El Consejo Galáctico estaba expulsando a la humanidad. Todas las colonias humanas debían quedar vacías en 3 días. Esto debe estar mal, dijo la teniente Amy Parker. Su voz era muy baja. Había trabajado con el Consejo durante 3 años. Creía que eran amigos. El comandante Rick Davis negó con la cabeza. No, Amy, esto es real. Mira los códigos. La canciller Bexara los envió ella misma. Señaló la escritura alienígena en la pantalla. Dicen que rompimos el tratado de paz. Dicen que fabricamos armas que no deberíamos tener. Jake sintió náuseas. Durante 15 años, los humanos habían sido buenos miembros del Consejo. Aportaban dinero, tecnología y personal para mantener la paz en la galaxia. Las colonias humanas eran ricos centros de comercio. Los científicos humanos creaban cosas nuevas que ayudaban a todos. Ahora el Consejo los estaba expulsando como a criminales. Señor, todas nuestras colonias están recibiendo el mismo mensaje, dijo el alférez Carl Brooks desde su estación. Nueva Terra, Haven Prime y las zonas mineras del sistema Kepler. Todos tienen que irse ya. Jake se sintió traicionado. Las razas del Consejo siempre le habían parecido frías, pero él pensaba que era su forma de ser. Los Ceprians parecían bichos enormes. Los Korik eran como guerreros gigantes. Los Melanie tenían la piel de cristal. Pensaba que simplemente eran diferentes. Ahora sabía que lo eran. Miedo. Temían lo rápido que aprendían y crecían los humanos. ¿Qué pasa con nuestra gente en sus mundos?, preguntó la doctora. Lisa Hayes era la científica principal de la estación. 2 millones de humanos viven en los planetas Ceprian y Korik. La respuesta vino de la almirante Susan Cole. Su rostro apareció en la pantalla principal desde la nave UE Defender. Parecía muy seria. Jake, acabo de recibir noticias de nuestra gente en Zaporia Prime. Todos los civiles humanos están encerrados por ser personas peligrosas. El Consejo no solo nos está expulsando. Se están llevando a nuestra gente como prisioneros. La sala quedó en silencio. Jake pudo ver que todos lo entendían. Esto no era política ni un error que se pudiera arreglar con palabras. Era una traición planificada. Almirante, ¿qué podemos hacer?, preguntó Jake. Ya sabía que la respuesta sería difícil. Podemos hacer lo que quieran y dejar nuestras colonias. Dejamos a millones de humanos con ellos, dijo Susan. Su voz era firme, pero Jake podía oír la ira. O lucamos. Jake miró a su tripulación. Estos hombres y mujeres habían dado su vida para servir no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia. Creían en la idea de paz del Consejo. Ahora esa idea se veía destrozada por el miedo y el odio alienígenas. La verdad ahora era clara. El Consejo nunca había visto a los humanos como iguales. Siempre habían planeado deshacerse de ellos cuando los humanos se volvieran demasiado fuertes. Durante 15 años, habían sido amables con los rostros humanos mientras planeaban destruirlos a sus espaldas. Jake pensó en todos los niños humanos de los mundos coloniales. Pensó en los científicos, maestros y agricultores que habían forjado nuevas vidas entre las estrellas. Confiaban en el Consejo. Creían en el sueño de que diferentes especies vivieran juntas en paz. Pero ese sueño había muerto. Avisen a todas las fuerzas de defensa de la Tierra, dijo Jake. Su voz era fría y dura. Movilización total. Vamos a recuperar a nuestra gente. Amy Parker parecía sorprendida. Señor, ¿se refiere a la guerra contra todo el Consejo? Ellos tomaron esta decisión, no nosotros, respondió Jake. Se llevaron a nuestra gente. Traicionaron 15 años de amistad. Quieren ver qué hacen los humanos cuando se les presiona demasiado. Lo van a descubrir. Rick Davis ya estaba trabajando en su puesto. Señor, estoy enviando las órdenes de movilización ahora. Todas las naves, todas las bases, todas las reservas, todo lo que tenemos. Jake asintió. Caminó hacia la gran ventana que daba al espacio. La Tierra estaba allí, azul, hermosa y pacífica. En unos días, esa paz se rompería. La galaxia aprendería cómo eran realmente los humanos cuando sus familias se veían amenazadas. El Consejo pensaba que los humanos eran débiles porque querían la paz.
Pensaban que los humanos eran débiles porque ayudaban a los demás. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Do había leído los viejos libros de historia. Sabía lo que hacían los humanos cuando eran traicionados. La especie del Consejo había vivido en paz durante tanto tiempo que había olvidado lo que realmente significaba la guerra. Estaban a punto de recordar. «Señor», dijo Karl Brooks, «estamos recibiendo informes de todas nuestras bases. La flota se está movilizando más rápido que nunca. Cada nave, cada piloto, cada marine, todos quieren luchar». Jake no estaba sorprendido. Los humanos eran leales a sus amigos y letales a sus enemigos. Un consejo había sido amigo durante 15 años. Ahora eran enemigos. El cambio sería completo y definitivo. «¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos?», preguntó Jake. 48 horas para la movilización completa, respondió Rick. Quizás menos si las bases exteriores se apresuran. Jake volvió a la pantalla donde la almirante Susan Cole seguía esperando. «Almirante, en 2 días tendremos la flota humana más grande jamás reunida. ¿Cuáles son sus órdenes?». La sonrisa de Susan era fría como el espacio. «Vamos a mostrarle al Consejo. ¿Qué pasa cuando traicionas a la Tierra? Vamos a recuperar a nuestra gente. Y nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder». La suerte estaba echada. La galaxia anhelaba ver la verdadera naturaleza de la humanidad. Estaban a punto de cumplir su deseo, aunque no de la forma que esperaban. La especie que había buscado la paz estaba a punto de mostrarles cómo era la guerra cuando los humanos luchaban por sus familias. La traición del Consejo sería su perdición. Habían pasado 3 días desde que el Consejo expulsó a la humanidad. El espacio alrededor de Marte estaba lleno de naves como nunca antes. La almirante Susan Cole se paró en el puente del agresor de la UE y observó cómo cientos de naves se unían. La vista era a la vez hermosa y aterradora. «Última capa, almirante», dijo el capitán Ben Turner. «Tenemos 847 naves grandes, 2.300 destructores y más de 5.000 cazas. Toda la flota de defensa de la Tierra, además de viejas naves de reserva que no han combatido en muchos años». Susan asintió. Se veía bien, pero sabía que quizá no fuera suficiente. El Consejo contaba con 3 grandes flotas alienígenas, además de sus plataformas de defensa alrededor de sus mundos. Lo que los humanos tenían era ira por la necesidad de salvar a su gente. «Señora, un consejo nos llama», dijo la teniente Kate Miller. «Es la canciller Vestara». La pantalla gigante mostraba a la líder alienígena con aspecto de insecto. Su voz sonaba como la de una máquina, pero Susan podía oír que se creía mejor que los humanos. «Almirante Cole, ha recibido nuestra amable oferta de dejar que sus naves militares partan sanas y salvas. Tiene 24 horas para irse antes de que pensemos que cualquier nave humana en el espacio del Consejo significa guerra». Susan dio un paso al frente. Su voz era fría y firme. «Canciller, queremos que todos los civiles humanos tengan miedo ahora mismo. No son soldados y mantenerlos encerrados infringe todas las leyes que dice seguir». Vestara emitió un chasquido que parecía una risa alienígena. «Sus civiles podrían causar problemas. Serán trasladados a lugares seguros hasta que esto termine. No puede cambiar esto». «Entonces no tenemos nada más de qué hablar», dijo Susan y cortó la llamada. El puente se quedó en silencio un momento. Entonces Ben habló. «Almirante, nuestras naves de exploración nos enviaron información. El Consejo desplegó sus flotas alrededor de sus mundos más importantes. ¿Creen que huiremos?». Susan miró el mapa de batalla. El plan del Consejo era inteligente. Desplegar todas sus naves alrededor de sus sistemas clave y usar su mayor número para ahuyentar a los humanos. Era el tipo de pensamiento defensivo cuidadoso que había mantenido al Consejo a salvo durante cientos de años. Era también exactamente lo que la humanidad no iba a hacer. «Dígaselo a todos los comandantes de flota». Susan dijo, «No estamos jugando su juego. Si quieren la guerra, la tendrán, pero lucharemos como elijamos». En el UES Vengeance, la capitana Nicole Foster revisaba informes de espionaje con sus oficiales. El crucero pesado formaba parte del grupo de batalla 7. Su trabajo era destruir las plataformas de defensa coricas alrededor de su mundo natal. «Los coric siempre han sido la raza más belicosa del Consejo», les dijo a sus oficiales. «Sus plataformas tienen armas grandes y escudos robustos, pero siempre luchan de la misma manera. Esperarán que los ataquemos directamente». «¿Qué quieren hacer?», preguntó el capitán al teniente comandante Paul Adams.
Nicole sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Quiero mostrarles cómo es el pensamiento inteligente humano. Llevamos 15 años estudiando su tecnología. Descubrimos sus puntos fuertes y débiles. Ahora usamos ese conocimiento para vencerlos. En toda la flota, otros capitanes compartían la misma opinión. La humanidad había sido el socio menor en el Consejo. Siempre fueron respetuosos y ansiosos por aprender. Las razas del Consejo habían compartido su tecnología libremente porque se creían mucho mejores. Ahora esa amabilidad los destruiría. El doctor Alan Carter estaba en la nave de investigación US Discovery. Estaba terminando un proyecto que había sido solo una idea hasta hacía 3 días. Los torpedos de disrupción cuántica en su laboratorio fueron el resultado de 15 años de estudio de la tecnología de escudos del Consejo. Lo mejor, le dijo a su ayudante, la doctora María Santos, es que sus escudos están diseñados para detener armas humanas. Las armas que nos dieron. Estos torpedos funcionan de una manera completamente diferente. Nunca habían visto algo así. Mientras la flota se preparaba para partir, llegaron mensajes de las colonias humanas en el espacio del Consejo. Los mensajes eran cortos y codificados, pero su significado era claro. Los colonos estaban listos para luchar. Habían estado ocultando armas y construyendo redes de comunicación secretas para un día que esperaban que nunca llegara. El Consejo había cometido un gran error. Pensaban que los humanos eran débiles porque deseaban la paz. Pensaban que los humanos eran estúpidos porque siempre eran amigables. No tenían ni idea de que los humanos habían estado observando, aprendiendo y preparándose. La almirante Susan Cole estaba en el puente del defensor. Tras ella, la Tierra flotaba en el espacio como una joya azul. Parecía pacífica y hermosa. En pocas horas, saltarían al hiperespacio y comenzarían la primera guerra de la humanidad entre las estrellas. El capitán Jake Morrison estaba en la nave de mando de la ataque al sistema Korvk. Había estado estudiando las tácticas de batalla de los coricos durante años. Eran guerreros orgullosos a quienes les gustaba luchar cara a cara con una potencia de fuego abrumadora. Vendrán directos a por nosotros, le dijo a su personal. Así es como siempre luchan. Directamente con todo lo que tienen. Eso los hace predecibles, dijo su oficial táctica, la teniente Amy Parker. Exactamente, respondió Jake. Y los enemigos predecibles son enemigos muertos. La flota humana tenía armas y tácticas. El Consejo nunca había visto. Durante 15 años, los humanos habían sido los buenos estudiantes, siempre haciendo preguntas y aprendiendo. El Consejo se había complacido en enseñarles, pensando que mantenían a los humanos débiles al darles tecnología antigua. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. Todas las naves, preséntense listas, almirante, anunció Ben. Susan respiró hondo. Pensó en todos los prisioneros humanos en mundos alienígenas. Pensó en los niños que habían sido separados de sus familias. Pensó en 15 años de amistad que habían sido desperdiciados por el miedo y el odio alienígenas. Den señales a la flota, dijo. La operación regreso a casa comienza ahora. La flota humana más grande de la historia saltó al hiperespacio. No iban a la guerra por conquista ni gloria, sino por algo mucho más peligroso. Luchaban por sus familias. El Consejo estaba a punto de descubrir cómo eran realmente los humanos cuando luchaban por sus seres queridos. El salto al hiperespacio fue algo que el Consejo jamás había visto. En lugar de salir por los lugares habituales que los libros militares recomendaban usar, la flota humana apareció en 17 puntos diferentes al mismo tiempo. Sus naves venían desde ángulos y direcciones imposibles. La almirante Susan Cole observó la pantalla de batalla con oscura satisfacción mientras comenzaba la primera parte del ataque. Los ceparanos habían dispuesto su flota en una formación defensiva clásica. Esperaban que los humanos aparecieran en el borde del sistema y avanzaran en líneas ordenadas. En cambio, se encontraron rodeados. Todas las unidades, ejecuten ataque alfa, ordenó Susan. El espacio alrededor de Cepria Prime estalló de violencia. Los torpedos de disrupción cuántica de la capitana Nicole Foster impactaron las plataformas de defensa alienígenas con un efecto terrible. Los Cepri y los escudos fueron diseñados para detener las armas normales. Simplemente dejaron de funcionar cuando los torpedos alteraron las leyes de la física a su alrededor. Impacto directo en la plataforma 7, informó la teniente Kate Miller. Sus escudos han desaparecido y el aire se está filtrando.
Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los cazas humanos lucharon contra los interceptores ceprianos. Durante décadas, el Consejo se había mantenido a la vanguardia controlando la información. Los pilotos humanos volaban naves con armas aprobadas por el Consejo, que siempre iban un paso por detrás de la tecnología alienígena. Ahora, el comandante Troy Baker lideraba su escuadrón de cazas contra los defensores ceprianos. Esos límites habían desaparecido. Sus elegantes cazas humanos se movían con una velocidad y una gracia imposibles. Sus nuevos motores y sistemas de control les permitían hacer cosas que parecen romper las leyes de la física. Aquí Baker al escuadrón segador, dijo Troy por la radio mientras se deslizaba entre Cepri y los rayos de plasma. Recuerden su entrenamiento. Estos ya no son nuestros jefes. Son solo objetivos. El efecto en las mentes alienígenas fue inmediato. Los ceprianos estaban acostumbrados a tener mejor tecnología. Ahora se encontraban superados en maniobras y armas por la especie que consideraban primitiva. El pánico se extendió por allí. Filas, una tras otra, destruían naves con armas que nunca habían visto. En la superficie de Zaporia Prime, los campos de prisioneros humanos se convirtieron en campos de batalla. Células secretas de la resistencia, organizadas en la clandestinidad, lanzaron ataques al mismo tiempo. La doctora Rachel Kim estudiaba biología alienígena en el planeta cuando comenzó la crisis. Ahora lideraba a un grupo de prisioneros civiles en un ataque desesperado contra sus guardias. Los controles de emergencia están en la computadora central, gritó por encima del sonido de los disparos. Si podemos llegar hasta ellos, podremos desbloquear los sistemas de seguridad y liberar a los demás. Los guardias ceprianos eran altos y parecían insectos gigantes. Siempre les habían parecido aterradores a los colonos humanos. Ahora, frente a humanos desesperados que luchaban por sus vidas y su libertad, aprendieron que ser grandes no significaba nada contra la determinación y la astucia humanas. Dot en el sistema córfico. El capitán Jake Morrison estaba aprendiendo lo bien que habían valido la pena 15 años de observación. Los córficos eran guerreros orgullosos. Sus tácticas de batalla se habían perfeccionado a lo largo de siglos de lucha. Les gustaban los ataques directos y una potencia de fuego abrumadora. Se están moviendo para luchar contra nosotros, informó la teniente Amy Parker desde la estación de sensores. Formación de línea de batalla completa, tal como decía el libro que harían. Jake sonrió fríamente. Entonces, démosles lo que esperan. Todas las naves, avancen hasta el rango de combate. Hagan que parezca que vamos a tener una lucha directa con ellos. Una flota córfica era enorme y amenazante. Se dirigió hacia la formación humana. Sus naves estaban construidas como fortalezas diseñadas para soportar un daño tremendo mientras infligían un fuego de respuesta devastador. Era una estrategia que había funcionado durante generaciones. Nunca vieron las naves humanas ocultas que venían de detrás de Dot. La tecnología furtiva se había desarrollado en secreto. Utilizaba ideas que el Consejo nunca había compartido porque nunca las dominaba. Cuando la flota humana oculta apareció justo detrás de la línea de batalla corica, el efecto fue devastador. Todas las naves, disparen todo, ordenó Jake. Observó la pantalla de batalla que mostraba cómo la flota corica era destrozada desde dentro. Muéstrales lo que ocurre cuando traicionas a la Tierra. La batalla fue brutal y unilateral. Los coricos estaban atrapados entre dos fuerzas humanas. Lucharon con un coraje desesperado, pero fueron destruidos sistemáticamente. Sus orgullosas naves de guerra, símbolos de su poderío militar, se convirtieron en restos ardientes que flotaban en el espacio. Pero fue en el sistema Milani donde se hizo evidente el verdadero horror de la respuesta de la humanidad. Los melanos eran los diplomáticos y comerciantes del Consejo. Su mundo era un centro de negocios y cultura. Esperaban que los humanos los dejaran en paz en cualquier acción militar. En cambio, se encontraron frente a la capitana Lisa Hayes en la UES Retribution. Su nave apareció desde el hiperespacio directamente sobre su ciudad principal. «Soy la capitana Hayes al Consejo Planetario Milani», dijo por radio. «Tienen 30 minutos para liberar a todos los prisioneros humanos y proporcionar transporte fuera del planeta. Si no cumplen, bombardearemos sus ciudades para ponerlas en órbita». El Consejo Milani estaba acostumbrado a la negociación y los acuerdos. Intentaron ganar tiempo. «Capitana, seguro que podemos discutir esto racionalmente. La detención de humanos fue simplemente una medida de seguridad». 29 minutos, interrumpió Lisa. Su voz era fría como el espacio mismo. Los Melani nunca habían visto luchar a humanos.
Pensaban que la gente de la Tierra era como ellos, civilizados, razonables, dispuestos a aceptar acuerdos. La visión de naves de guerra humanas en sus cielos con armas apuntando a sus ciudades destrozó esas creencias, ya que la flota humana destruyó sistemáticamente las fuerzas militares del Consejo. La noticia se extendió por toda la galaxia. Las especies que habían sido descartadas como ingenuas y primitivas se estaban mostrando mucho más peligrosas. Eran pacientes, inteligentes y absolutamente despiadadas cuando las traicionaban. El Consejo había cometido un error fatal. Creían que el deseo de paz de la humanidad era una señal de debilidad. Creían que la cooperación era lo mismo que ser esclavos. Ahora, mientras sus flotas ardían y sus mundos se estremecían de miedo, comprendían el verdadero precio de traicionar a la Tierra. La guerra que se suponía que destruiría a la humanidad había revelado, en cambio, lo que realmente eran los humanos. No los pacíficos aliados menores que el Consejo creía conocer, sino depredadores supremos que habían estado ocultando su verdadera naturaleza durante 15 años. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La guerra había durado solo 6 días, pero su impacto se sentiría durante generaciones. La almirante Susan Cole se encontraba en las ruinas de la Cámara del Consejo en Cepria Prime. Sus botas crujían al rozar los fragmentos del elegante techo que antaño había sido símbolo de la unidad galáctica. Las 3 especies que habían gobernado la galaxia durante siglos ahora se arrodillaban ante ella. Sus flotas estaban destruidas y sus mundos ocupados. La canciller Vestara, con su otrora orgulloso caparazón agrietado y sangrante, luchaba por mantener su dignidad incluso en la derrota. Almirante, ha demostrado su punto. Seguramente ahora podemos negociar una solución pacífica. Negociar. La voz de Susan era mortalmente baja. Nos traicionaron. Tomaron a nuestra gente como rehenes. Declararon la guerra a la Tierra. Señaló la pantalla de batalla, que mostraba los restos de las flotas del Consejo. Esta es su solución. Tras ella, el capitán Ben Turner organizaba el rescate de prisioneros humanos de las instalaciones de los 3 sistemas. Los informes eran terribles. Miles de civiles habían sido torturados, asesinados o utilizados para experimentos horribles. El trato del Consejo a sus prisioneros había sido mucho peor que incluso sus peores estimaciones de inteligencia. Señora, Ben informó, hemos asegurado las últimas instalaciones penitenciarias. El recuento final es de 847.000 humanos liberados con aproximadamente 150.000 muertos. Su voz era firme, pero Susan podía ver la ira ardiendo en sus ojos. Al parecer, los Melanie estaban estudiando patrones cerebrales humanos. Usaban a nuestra gente como ratas de laboratorio. El representante de Melanie era un ser alto y elegante con piel cristalina. Intentó hablar. Almirante, por favor, entienda. La investigación se llevó a cabo bajo estrictas normas éticas. El sonido del arma de Susan al ser desenfundada resonó en la recámara. Directrices éticas, repitió, apuntando con su arma al diplomático alienígena. Así lo llamaste cuando atrapaste a la doctora Patricia Williams mientras aún estaba viva y despierta. El silencio que siguió fue ensordecedor. El capitán Jake Morrison, quien había estado monitoreando los procedimientos desde el centro de mando Corico capturado, eligió ese momento para dar su propio informe. Almirante, hemos terminado de revisar los registros de batalla corficos. Llevan más de 2 años planeando esta traición. Que los villanos fueran prisioneros no era una medida de seguridad. Era el primer paso en una campaña para exterminarnos por completo. El peso de esas palabras se cernió sobre la cámara como una pesada manta. El Consejo no solo había expulsado a la humanidad de su alianza. Su intención era destruir a todos los humanos de la galaxia. La evidencia era abrumadora: desarrollo de armas secretas, ataques planeados contra colonias humanas y estudios detallados de las debilidades humanas. El general Korar, el comandante militar Corico, alzó su enorme cabeza. Somos guerreros, almirante. No imploramos piedad. Haga lo que deba. Susan guardó su arma, pero su rostro permaneció frío. No me interesa su piedad ni su honor, general. Me interesa asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Encendió un comunicador holográfico. Las imágenes de los líderes políticos de la Tierra aparecieron en la cámara. El presidente Michael Roberts, flanqueado por los líderes de las diversas naciones terrestres, observaba la devastación con una mezcla de satisfacción y tristeza. El Consejo de Seguridad ha tomado una decisión. El presidente Roberts anunció la disolución del Consejo Galáctico.
Las 3 especies quedarán bajo administración terrestre hasta que demuestren su capacidad de coexistencia pacífica. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad, que hacía apenas una semana era el socio menor de la comunidad galáctica, era ahora la potencia dominante. El cambio fue tan completo, tan absoluto, que parecía casi irreal. Pero la capitana Nicole Foster, observando los procedimientos desde su posición a bordo del Vengeance de la UE, comprendió el significado más profundo. No somos la misma especie que se unió al Consejo hace 15 años, dijo a su tripulación. Nos obligaron a evolucionar, a convertirnos en algo más difícil, más peligroso. Así es la supervivencia. El doctor Alan Carter, aún a bordo del Discovery de la UES, analizaba la tecnología del Consejo capturada con su equipo. Lo que encontraron fue fascinante y exasperante a la vez. La especie del Consejo había estado limitando deliberadamente el desarrollo tecnológico humano. Habían compartido solo tecnologías obsoletas o restringidas, manteniendo en secreto sus sistemas más avanzados. Nos dieron los restos, informó al almirante Cole, energía de fusión cuando tenían reactores de antimateria, armas láser cuando tenían haces de partículas. Nos han estado tratando como niños jugando. La revelación añadió otra capa a la traición. El Consejo no solo había expulsado a la humanidad. Habían estado frenando sistemáticamente el avance humano durante más de una década. La tecnología que había permitido a las fuerzas de la Tierra lograr una victoria tan decisiva se había desarrollado en secreto, a menudo mediante ingeniería inversa de los sistemas del Consejo o mediante investigaciones que habían sido sutilmente desalentadas. A medida que las fuerzas de ocupación consolidaban su control, comenzaron a llegar informes de las colonias exteriores. Los asentamientos humanos que habían sido abandonados durante la crisis estaban siendo reocupados y fortificados. Se construían nuevas estaciones de defensa y las milicias coloniales se expandían hasta convertirse en fuerzas militares completas. Los juicios comenzaron de inmediato. Los tribunales de crímenes de guerra eran rápidos y públicos. El canciller Vestara fue declarado culpable de ordenar la tortura y ejecución de civiles humanos. El general Cortar fue declarado culpable de planear un genocidio. Decenas de otros líderes del Consejo enfrentaron cargos similares. Las ejecuciones se transmitieron por toda la galaxia. Cada especie, cada mundo, cada individuo que pudiera pensar en desafiar la autoridad humana observó cómo los antiguos gobernantes de la galaxia pagaban el precio máximo por su traición. Pero el verdadero mensaje no residía en el castigo de los culpables. Se trataba del desmantelamiento sistemático de todo lo que el Consejo había construido. Su tecnología fue confiscada, sus fuerzas militares disueltas, sus gobiernos reemplazados por administradores humanos. La galaxia entraba en una nueva era, una era en la que la humanidad nunca más sería sorprendida desprevenida. Las especies que habían buscado la paz y la cooperación habían aprendido el precio de confiar en quienes veían la bondad como debilidad. La almirante Susan Cole observaba las estrellas desde el puente del Defensor, ahora estacionado permanentemente sobre Zapiraya Prime. Las especies del Consejo serían tratadas con justicia, pero con firmeza. Su tecnología sería estudiada, sus capacidades militares desmanteladas y sus líderes rendirían cuentas por sus crímenes. La traición tenía como objetivo destruir a la humanidad. En cambio, los había forjado en algo mucho más peligroso. Los nuevos amos de la galaxia habían aprendido bien la lección. La confianza era un lujo que ya no podían permitirse. Envía una señal a la flota, ordenó. Comienza la segunda fase de la ocupación y envía un mensaje al comando terrestre informando de que la galaxia está ahora bajo una nueva administración. Un año después de la caída del Consejo Galáctico, la galaxia era completamente diferente. La almirante Susan Cole recorrió los pasillos del recién construido centro de administración terrestre en Cepuria Prime. Observó los cambios que habían transformado la antigua capital del Consejo. En el centro del gobierno humano. El edificio en sí mismo era toda una declaración. Era elegante, eficiente y de diseño completamente humano. Gon eran las elegantes decoraciones alienígenas y las elaboradas ceremonias que antaño caracterizaron la política galáctica. En su lugar, se adoptó un enfoque práctico y sensato de la gobernanza que reflejaba el nuevo rol de la humanidad como especie dominante. Los informes de integración son alentadores, le dijo el capitán Ben Turner mientras revisaban las últimas estadísticas. La producción de alimentos coricos ha aumentado un 23% desde que introdujimos técnicas agrícolas humanas. La eficiencia manufacturera de Milani ha mejorado un 40% con nuestros procesos industriales. Incluso los ceprianos se están adaptando a las nuevas reglas comerciales. Susan asintió,
pero su rostro permaneció cauteloso. Y los movimientos de resistencia prácticamente cesaron, respondió Ben. La ejecución de los criminales de guerra del gobierno anterior envió un mensaje claro. La mayor parte de la población ha aceptado la nueva realidad. Los juicios fueron rápidos y públicos. El canciller Vestara, el general Cortar y docenas de otros líderes del Consejo habían sido declarados culpables de crímenes contra la humanidad. Sus ejecuciones se habían transmitido por toda la galaxia, asegurándose de que todos comprendieran lo que le sucedía a quienes traicionaron a la Tierra. Pero el verdadero cambio no residía en castigar a los culpables, sino en elevar a los antiguos súbditos de la humanidad. El capitán Jake Morrison, ahora gobernador militar del sistema Corfac, había implementado políticas que estaban revolucionando la sociedad alienígena. Los jóvenes coricos son particularmente adaptables, informó durante la conferencia semanal de gobernadores. Están adoptando los sistemas educativos humanos, aprendiendo nuestros idiomas y adoptando nuestros valores. En una generación, serán indistinguibles de los ciudadanos humanos. Fue un logro notable. Las especies que antes menospreciaban a la humanidad por primitiva ahora ansiaban copiar el éxito humano. Las transferencias de tecnología que habían estado prohibidas bajo el Consejo ahora se compartían libremente en la dirección opuesta. La DRA. Lisa Hayes, ahora directora de Integración Científica, supervisaba la adquisición sistemática de conocimiento alienígena. Estamos décadas por delante de donde habríamos estado sin la guerra, explicó a los gobernadores reunidos. Los sistemas informáticos de Cristalina Melanie, la biotecnología Ceprian, la metalurgia Coric. Ahora todo es nuestro. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El intento del Consejo de suprimir el avance humano había llevado a la humanidad a obtener acceso a tecnologías que habrían tardado siglos en desarrollarse de forma independiente. La traición había fracasado estrepitosamente. La capitana Nicole Foster, ahora al mando del nuevo Comando de Espacio Profundo de la Fuerza de Defensa de la Tierra, supervisaba la exploración de sectores previamente prohibidos. Hemos descubierto 17 nuevas especies en los últimos 6 meses, informó. La mayoría son primitivas, pero 3 muestran signos de tecnología avanzada. El antiguo Consejo nos mantuvo aislados, pero la galaxia es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad no era solo la especie dominante en el antiguo territorio del Consejo. Se expandían hacia regiones que habían estado vedadas durante siglos. La galaxia se abría y la Tierra estaba en posición de reclamarla. Todo, pero quizás el cambio más significativo se produjo en la humanidad misma. La especie que una vez buscó la coexistencia pacífica se había vuelto más dura, más despiadada. Una traición les había enseñado lecciones que jamás olvidarían. El presidente Michael Roberts, dirigiéndose a la Asamblea Terrestre desde el reconstruido centro gubernamental en Ginebra, captó a la perfección la nueva realidad. Les ofrecimos nuestra amistad, nuestra lealtad y nuestros mejores esfuerzos de cooperación. Nos pagaron con traición, encarcelamiento e intentos de genocidio. Nunca volveremos a cometer ese error. La audiencia, compuesta por representantes de todo el espacio humano, estalló en aplausos. El sentimiento era universal. La humanidad había aprendido el precio de confiar en los extraterrestres y nunca lo volvería a pagar. El Dr. Alan Carter, ahora al frente de la División de Investigación de Armas Avanzadas, se aseguraba de que la humanidad nunca más fuera sorprendida desprevenida. Hemos rehecho todo lo que el Consejo tenía, explicó a su equipo. Pero no nos detendremos ahí. Estamos desarrollando tecnologías que nunca imaginaron. Armas con las que nunca soñaron. Si alguien vuelve a amenazar la Tierra, se enfrentará a capacidades que hacen que nuestra reciente victoria parezca una escaramuza menor. Las estaciones de investigación diseminadas por el espacio humano estaban ampliando los límites de la ciencia y la tecnología. El armamento cuántico, los escudos dimensionales y la manipulación temporal ya no eran conceptos teóricos, sino programas de investigación activos con financiación y recursos ilimitados. Las poblaciones alienígenas se estaban adaptando a su nueva realidad con una velocidad sorprendente. Los Coric, antaño orgullosos guerreros, estaban aprendiendo a canalizar su agresividad hacia actividades productivas bajo la guía humana. Los comerciantes naturales Melanie estaban encontrando nueva prosperidad como parte del sistema económico humano. Incluso los ceprianos, con sus rígidas estructuras sociales, adoptaban gradualmente la flexibilidad e innovación humanas. Niños de todas las especies crecían en escuelas integradas, aprendiendo idiomas y valores humanos junto con su propia herencia cultural. El resultado fue una generación que veía a la humanidad no como conquistadores, sino como líderes naturales.
Mientras la almirante Susan Cole se encontraba en su oficina con vistas a la capital del antiguo Consejo, reflexionaba sobre el viaje que los había traído. A este punto, la especie ingenua que se había unido al Consejo Galáctico hacía 15 años había desaparecido, reemplazada por algo mucho más peligroso e infinitamente más capaz. La traición había tenido como objetivo destruir a la humanidad. En cambio, los había forjado en las galaxias. Nuevos amos. Las especies del Consejo ahora eran ejemplos de lo que le sucedía a quienes subestimaban a los hijos de la Tierra. Sus mundos eran prósperos bajo el dominio humano. Su gente estaba aprendiendo a adoptar los valores humanos. Y su tecnología servía a los intereses humanos. La galaxia tenía un nuevo orden, y era incuestionablemente humano. La especie que una vez buscó la paz aprendió a imponerla con fuerza. La traición les enseñó que, en un universo lleno de depredadores, la única seguridad residía en ser el depredador supremo. Mientras observaba la puesta de sol sobre la ciudad alienígena que ahora servía de capital humana, Susan sonrió fríamente. El Consejo quiso ver la verdadera naturaleza de la humanidad cuando la llevaron al límite. Su deseo se había cumplido, aunque no de la forma que esperaban. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y quizás así era exactamente como debía ser.